¿Qué es lo que estamos haciendo hasta el momento? Habíamos visto, a grosso modo, un análisis económico en cuanto a la importancia del proyecto, las etapas del proyecto, identificado cuál etapa en la que nosotros nos encontramos, como es la etapa de prefactibilidad, en la que sí vamos a buscar información, vamos a utilizar información, pero esta información no será del todo exacta. Pero ojo, eso no quiere decir que vaya a ser inventada. Tenemos que tratar de utilizar información real para que sea un proyecto que en un futuro quizá nos pueda servir o quizá pueda ser para nosotros el punto de partida de un emprendimiento. ¿Sí? Habíamos visto también la relación de la elaboración y evaluación de proyectos con la planificación para el desarrollo. En cuanto a los planes de desarrollo que tenemos, que todo gobierno debe realizar. Tenemos una práctica a entregar y ahora veremos la gestión del ciclo de proyecto que englobará pues una de las herramientas que todavía nos faltaba para poder elaborar de manera completa nuestro perfil de proyecto. O además del Canvas, de la herramienta Canvas, tenemos que utilizar esta herramienta denominada marco lógico. ¿Qué será el marco lógico? Es un método mediante el cual la información es analizada de manera científica y estructurada, por partes y por pasos. Y nos va a facilitar, al ser de manera estructurada, metodológica, nos va a facilitar pues entender mejor, planificar mejor la idea de nuestro proyecto para poder elaborarlo, para poder evaluarlo y principalmente para conseguir toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, con esta herramienta vamos a poder identificar la idea o el problema principal de nuestro proyecto. Vamos a poder identificar cuáles las causas que generan este problema del proyecto y cuáles son los efectos también que generan este problema que podríamos tener en la realidad o esta necesidad identificada. ¿Qué incluye el marco lógico? ¿Qué análisis deberemos realizar? Un análisis de involucrados, problemas, objetivos y alternativas. Entonces, empezaremos con el análisis de involucrados. ¿Qué será? En el análisis, ¿quiénes serán los involucrados para empezar? ¿Qué entenderemos como involucrados? Todas aquellas personas o instituciones que directa o indirectamente tengan relación con el proyecto, intervengan directamente o no directamente. Hay muchas instituciones que no van a intervenir directamente, pero sí tienen interés de todas las empresas, interés de todos los emprendimientos. Es muy importante su análisis y su identificación porque en muchos casos podría depender de estos involucrados el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Tenemos muchos proyectos o algunos proyectos, quizá no muchos, que no se desarrollaron pese a estar ya aprobados precisamente por la observación de algunos involucrados que no participaban directamente, pero sí eran afectados. Entonces, por ese motivo, no se desarrollaron. Es necesario identificar cuál es su interés. Es necesario identificar cuál es el posible problema que ellos observen en cuanto a la realización del proyecto. Es necesario identificar cuáles sus interrelaciones, cuáles sus expectativas en cuanto al desarrollo de nuestro proyecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a elaborar, estructurar inicialmente, identificar los involucrados? Primero vamos a pensar en todos los involucrados que pueda tener nuestro proyecto. Por ejemplo, inversionistas, dueños, personal, proveedores, instituciones externas como el Servicio de Impuestos Nacionales, porque si no emitimos factura, multa, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo, porque si en algún momento tenemos alguna queja de nuestros dependientes, también
o multa o proceso. Las AFPs que legalmente, para poder constituirnos legalmente, deberemos afiliarlos a las AFPs, la Caja Nacional. Si es un proyecto de consumo, pues tendremos que pedir autorización y resolución del SENASAC o la ficha medioambiental con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, vamos a enumerar todos los involucrados, directos o indirectos. Una vez que identificamos todos los involucrados, podemos clasificarlos o categorizarlos. ¿En qué sentido? Actores, aquellos que están relacionados directamente con el proyecto, principalmente los inversionistas, los dueños de la empresa. En todo caso, nosotros nos vamos a constituir y simular que fuésemos los inversionistas. Nosotros vamos a ser los principales actores. Pero no vamos a poner nosotros, sino inversionistas. Beneficiarios. ¿Quiénes se benefician en cuanto a nuestro proyecto? Los proveedores, porque vamos a comprar materia prima, insumos, materiales de proveedores. Serán pues nuestros dependientes a quienes vamos a dar un trabajo. Serán pues nuestros clientes a quienes estamos ofreciendo nuestro producto. Serán pues el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? ¿Beneficiado? ¿En qué sentido? Porque pagamos nuestros tributos, pagamos nuestros impuestos. De manera totalmente indirecta, quizá el Ministerio de Trabajo, quizá el SENASAC, quizá la Funda Empresa, mientras no se diga lo contrario, todavía sigue vigente, quizá el Ministerio de Medio Ambiente. Los afectados. Deberemos identificar también los afectados. ¿En qué sentido? Si pretendemos realizar una cooperativa minera, en principio los afectados directamente sería el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque es bastante contaminante una empresa de minería, una cooperativa. Pero además las poblaciones alrededor son directamente afectadas. En ese sentido deberemos identificarlos y deberemos analizar. Muchas veces, producto de que no tienen los mismos los mismos intereses, podrían o no de alguna forma apoyar o rechazar el proyecto. Y se ha visto proyectos principalmente sociales que no se han realizado. Por ejemplo, la carretera del Tignis hace bastante tiempo. Ya estaba aprobado, ya se tenía la empresa. Es más, ya se tenía la factura de la empresa. Ya había la factura de la construcción de la carretera del Tignis. Ya estaba todo preparado, absolutamente todo. ¿Qué pasó? No se analizó a los afectados, no se los analizó. Los afectados, los comunarios y demás, protestas, marchas. ¿Qué es lo que ha pasado con esa carretera? No se hizo. No se hizo. Y quizá no hubo una pérdida para el Estado, pero sí una pérdida para las empresas que ya habían facturado. Ya había la factura. ¿Por qué? Conozco de ello. Porque el dueño de la empresa constructora solicitó una rectificatoria y se le devuelva los impuestos pagados. En el caso del impuesto al valor agregado, procedieron a la rectificación. Se pudo. Pero en el caso del IT, no. ¿Por qué? Porque el IT hay un artículo de la ley 843 que refiere que los pagos en demasía, los pagos que no deberían hacerse quizá, pero era una factura emitida, se consolidan a favor del fisco. Y no fue pues 1,000 bolivianos, 2,000 bolivianos, les estoy hablando de miles. Y ha sido afectada la empresa constructora. Obviamente será una pelea con el gobierno, será una pelea quizá pérdida, no podría decirles, pero en todas las instancias que la empresa ha recurrido, en todas las instancias se le digo por ese artículo de la ley que todo se consolida a favor del fisco, lamentablemente. Pero todo eso se hubiese evitado
si hubiésemos hecho este análisis de involucrados. Una vez categorizados, los clasificamos y empezamos con el análisis de intereses, roles e interrelaciones. Intereses. ¿Qué esperan los inversionistas de nuestro proyecto? Rentabilidad. Tener rentabilidad, tener sus dividendos. ¿Cuáles serán sus roles de planificación, dirección, control? Controlen los movimientos. No muchos controlan, pero es importantísimo que los inversionistas, los dueños, debieran controlar. Interrelaciones será pues con los mandos directivos. Si hablamos de los proveedores, ¿cuáles serán sus intereses? Pagos en plazo conforme a contrato, ¿no es cierto? Sus roles será la entrega de manera oportuna, de manera pertinente, de toda la materia prima que habrían solicitado. Las interrelaciones, tanto con la parte, con la unidad de contrataciones de la empresa. Esas relaciones hay que mantener. Con el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿cuáles sus intereses? Que paguen los impuestos a tiempo, ¿no es cierto? A tiempo, en la medida justa, correcta, qué sé yo. ¿Cuáles serán sus roles? Pues nos van a fiscalizar apenas vean una tienda abierta, una bonita, vamos a ir a ver si tiene su cartel, ahora se están facturando en línea y demás. Interrelaciones, nosotros nos vamos a constituir en contribuyentes porque estamos obligados a la inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces vamos a interrelacionar directamente. No cumplimos con nuestras obligaciones, lamentablemente, multas. Si cada uno de los involucrados deberemos identificar intereses, roles, interrelaciones. ¿Para qué? Para formular conclusiones, para establecer acuerdos, compromisos, estrategias que nos permitan continuar con nuestro proyecto. A grosso modo, podríamos ver la construcción de una escuela, de un colegio, que esta unidad ejecutora, la construcción de una escuela, un colegio, qué partes involucradas tendrá el municipio como tal, el Ministerio de Educación, los profesores, los padres de familia, los estudiantes, los proveedores, todos los involucrados. Y podemos elaborar el siguiente cuadro. Ojo, estos son los grupos, ¿no? No quiere decir actores, beneficiarios, afectados, sino al principio podríamos poner inversionistas. Después proveedores, clientes, dependientes, afectados, quizá el vecino o la población. En ese orden podríamos identificar cada uno de los involucrados. Describimos sus intereses, describimos sus roles en sentido de que, qué deben hacer, qué esperan y qué debemos esperar también de ellos, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. ¿Qué problemas podríamos identificar? Que en la carretera del Tignis, por ejemplo, que precisamente no estén de acuerdo porque va a pasar por el lugar que se va a hacer la destrucción, tala de árboles, qué sé yo, ¿no es cierto? Un daño al medio ambiente. Recursos y mandatos, las conclusiones, ¿qué deberemos hacer? ¿Qué estrategias, tal vez en cuanto a las empresas mineras, y eso incluso está por ley, que deben compensar, una compensación con proyectos sociales, construcción de escuelas, construcción de parques, plazas, para resarcir de alguna manera esa contaminación que ellos emanan por la actividad que realizan. Al identificar los conflictos potenciales en cuanto al rechazo de nuestro proyecto, deberíamos identificar también las estrategias a seguir, las acciones que podríamos tomar al momento de tener ese conflicto o adelantarnos a los hechos. No esperar, quizá nos rechacen por la contaminación al medio ambiente o con rechazo por la contaminación, ponerlo ahí, pare de contar. No, tenemos que ir a negociar, tenemos que ir a ver y que nos acepten. Vamos a construir esta planta, necesitamos su aprobación, tener un acta de aprobación de toda la población. Perfecto, podemos continuar. Si no hacemos eso, pues vamos a continuar, vamos a invertir y el resultado va a ser que nos van a rechazar totalmente. Entonces necesitamos
tener planes de acción. Es urgente, es necesario. Una forma para medir el peso en cuanto a la valoración de los involucrados, ese análisis de los involucrados, es mediante el cálculo de una resultante compuesta por una expectativa por una fuerza. ¿Qué viene a ser la expectativa? Es una apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés considerado. Es decir, para los proveedores, la elaboración del proyecto será importante. Para nosotros sí, porque a nosotros nos van a comprar, ¿no es cierto? Al momento que a nosotros nos van a comprar, pues sí, para nosotros es beneficioso. Entonces era una expectativa positiva. Cambio, si introduciríamos alguna competencia y es un proyecto de un producto ya presente en el mercado, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su importancia? Ah, no, pues no me conviene, ¿no ven? Porque no me conviene que se vaya a construir una nueva empresa con mis mismos productos. ¿Por qué me van a quitar la demanda? La expectativa será negativa, porque en algún momento inclusive nos pueden hacer una guerra sucia, una expectativa negativa. Tenemos que tener cuidado y prever acciones, estrategias en cuanto a nuestros competidores. Expectativa de la empresa minera, la población. Más costos, más, quizá podríamos, sí, realmente en una empresa minera hay contaminación bastante grande en cuanto al medio ambiente. Pero tenemos que identificar costos adicionales, la construcción de esa plaza, la construcción de ese colegio, son costos adicionales para nuestra empresa. Entonces, es una expectativa negativa. Todo lo que favorece a la empresa será positivo. Todo lo que no favorece a la empresa será negativo. La fuerza. ¿En qué medida este involucrado apoyará, influirá en el proyecto? No sé cómo ponerlo impuestos nacionales. Muchas veces nosotros tenemos miedo. Y la verdad, haciendo cálculos, pues es una incidencia bastante significativa. Quizá puede ser una expectativa negativa, puesto que tenemos gastos necesarios a cubrir. Pero eso no podemos evitarlo. Podemos evitar. Son obligaciones tributarias que tenemos que realizar. Por otro lado, a ver, la construcción en un lugar y vemos la aprobación de la población. ¿Por qué? Si construimos una empresa, significará que vamos a tener que contratar personal. Si es una empresa todavía grande, productiva, vamos a contratar mucho personal. Y eso va a provocar que en ese lugar vayamos a tener que tener mayores caminos para llegar o mayores formas de que nuestros trabajadores dependientes puedan llegar. Pensando bien, podríamos tener la opción de solicitar la construcción, arreglo de los caminos, de las carreteras y demás. Entonces es una expectativa positiva en ese sentido y la capacidad de influir la forma de proyecto podemos cuantificarla. Cuantificarla así de manera subjetiva en calificación del 0 al 10. Esto es un poco subjetivo. La expectativa y la fuerza. A modo de ejemplo, ¿qué tenemos? Ponemos los involucrados. Para el caso de la escuelita, pueden estar los papás y pueden estar los profesores. Identificamos cuál es su interés. En cuanto a más colegios, no, pero si hay más colegios, vamos a tener que pagar una matrícula mayor, quizá. Un pago adicional, quizá, no, pero es público. Pero tal vez en nuestros impuestos se van a cargar el costo del colegio, podría ser, ¿no es cierto? En cuanto a los profesores, más opciones de que vayan a traer tal vez más profesores, mayor competencia, podríamos pensar. Y por otro lado, que seamos nosotros mismos los contratados para trabajar en esa escuela que se está construyendo. Entonces, la expectativa de un mismo involucrado podría ser positiva y al mismo tiempo negativa. La expectativa lo podemos medir
de una escala del 0 al 10. Lo mismo la fuerza, o una escala del 0 al 5. Pero eso es un poco subjetivo, pero tenemos que cualificarlo y cuantificarlo. ¿Ya? La fuerza es esa incidencia que puede tener este involucrado con este interés en el proyecto. ¿Para qué? Para poder sacar un índice, una resultante, que va a ser la multiplicación de la expectativa por la fuerza. Las resultantes negativas implicarán pues que hay cierto rechazo del proyecto. Y en esos índices negativos, en esos resultados negativos, deberemos establecer estrategias. Estrategias de que de estos involucrados conforme estos intereses nos vayan a aceptar o vayamos a negociar estos intereses, vayamos a explicar estos intereses. Entonces, los negativos nos están dando la alerta. Ojo, aquí hay un índice negativo. Ojo, deberán plantear algún plan de acción, alguna estrategia para eliminar este resultado, incidencia negativa. Cambio los índices positivos, es a ponerle más fuerza, más empeño a aquellos índices mayores, porque ellos nos van a apoyar al momento de realizar el proyecto. Entonces, podríamos reflejar con esta gráfica que tenemos mismos afectados, pero esos involucrados pueden tener una incidencia positiva, una incidencia negativa. Al mismo tiempo pueden tener ambos, sí, porque tienen distintos intereses. Entonces es muy importante el análisis de esos intereses. A los proveedores, no solamente quizás sea una incidencia positiva porque les vamos a comprar materia prima. Quizás puede haber una incidencia negativa en cuanto al pago oportuno, exacto, puntual, el día que se fije. Ni un día más, ni un día menos, porque si es un día más, tenemos que pagar con multas a interés. Eso es negativo para nosotros. Tenemos que ver la posibilidad de negociar unos días más, que sea la posibilidad de pago. ¿Por qué? Porque si estamos empezando, puede haber la posibilidad de no tener los ingresos necesarios o compras a crédito, por ejemplo. Necesitamos negociar con la identificación de estos involucrados. Una vez identificados los involucrados, ¿qué deberemos hacer? Un análisis de problemas. ¿Qué tenemos que hacer en el análisis de problemas? Deberemos hacer un análisis de la situación, la identificación de las causas, los efectos de una realidad. En algún momento cuando veíamos el perfil del proyecto, en cuanto a la idea, les decía, podríamos empezar con la pandemia. Con la pandemia que lamentablemente pues afectó bastante a aquellas personas que no tenían un sistema inmunológico fortalecido. Entonces, ahí ya surgió la necesidad de buscar alternativas, tal vez de medicina alternativa, como llamaban, de medicina como tal, para contrarrestar los efectos de la pandemia. Entonces ahí surge y nace el jengibre, por ejemplo, o el eucalipto. Entonces empezamos a identificar causas, problemas, causas, efectos de qué problema. No todas las personas tienen un sistema inmunológico fortalecido. Hay un problema y hay una necesidad. ¿Qué causa? La alimentación podría ser. ¿Qué causa? Tal vez los hábitos de consumo podrían ser. ¿Y cuáles los efectos? Mayor probabilidad, riesgo de contraer enfermedades, aparte del COVID, muchas otras enfermedades. Eso provoca un mayor costo en cuanto a salud. Sí, ellos van a tener que comprar sus medicamentos y demás. Vamos a tener más gastos, más costos en salud. Inclusive para las cajas, quizá el hecho de que estemos ahí en el hospital es un costo para el Estado. Y eso, pues, una disminución en cuanto al desarrollo económico social, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a investigar la situación actual, una realidad actual. Entre todos los problemas que podríamos identificar, necesitamos aquel que tenga mayor incidencia en cuanto y afecte a la sociedad en su conjunto. No se olvide
que el proyecto tiene un fin último. Y el fin último del proyecto será, pues, el desarrollo económico, social, mejorar la calidad de vida de nuestro país. Entonces necesitamos identificar un problema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro árbol, nuestro análisis de problemas? Lo vamos a hacer a modo de árbol. Vamos a identificar los problemas principales. De todos los problemas principales, vamos a escoger el central. Solo un problema central. No podemos tener problemas, más de un problema central. Y mucho cuidado entre la diferencia de causa y la diferencia de problema. Por ejemplo, a ver, un problema quizá podríamos identificar desnutrición de la población. Me estoy inventando un poquito. La causa podría ser malos hábitos de consumo, ingresos, pocos ingresos. Ojo, no tratemos de utilizar la palabra falta, tratemos de eliminar el máximo esta palabra falta. No hay una ausencia total. Una causa nos refiere a una ausencia total. Por ejemplo, de falta de ingresos. Por lo menos vamos a percibir un boliviano para la comida. Alguito, poquito quizá, pero no hay una falta. La falta es algo en absoluto. Entonces no podríamos señalar falta en su totalidad y no podríamos asumir como un problema el no tener ingreso y una causa que sea el comer comida chatarra, por ejemplo. Entonces debemos separar las causas y deberemos separar lo que viene a ser el problema principal. Después tenemos que identificar los efectos. ¿A qué me refiero con efecto? ¿Qué es lo que causa el problema? ¿Qué es lo que provoca el problema? Si referimos como que la población no tiene un sistema inmunológico eficiente. ¿Qué efectos? Incremento de enfermedades. ¿Qué efectos? Mayores gastos en médicos, en medicinas. ¿Qué efecto último? Pues un subdesarrollo económico social. Porque no nos olvidemos también que el índice de desarrollo humano mide, por un lado, la educación, por otro lado mide la esperanza de vida, mide la natalidad. Entonces, está englobado en eso la salud y el costo que refiere para el Estado la salud. Una vez identificamos en papel las causas, los efectos y el problema principal, lo que hacemos es elaborar un árbol. Los problemas se expresan en forma negativa. Insuficiencia o sistema inmunológico no malos hábitos de consumo, sino un sistema inmunológico poco eficiente en la población de la ciudad de La Paz o en la población rural de la ciudad de La Paz. Ojo, solo existe un problema central, no varios, uno, tenemos que identificar uno. Tenemos que ligar por medio de si pasaría esto, entonces provocamos ello para ver cuáles las causas y cuáles los efectos esenciales. Si tenemos malos hábitos de consumo, pues no tendremos un sistema inmunológico eficiente. Si tenemos pocos ingresos, quizá también no podríamos tener un sistema inmunológico, comprar y alimentarnos como sea correcto. Entonces, necesitamos hacer ese análisis del si pasa esto, ¿cuál entonces? El problema no es la ausencia de una solución. Por eso, tratemos de evitar en lo posible la palabra falta. La falta implicará la ausencia total. Y una ausencia total nos refiere que vayamos a tener un problema.
o una causa. Falta de dinero, falta de productos nutritivos, por lo menos habrá uno. Y si no es una materia prima, quizá el comer papita, chuñito, nos dé mayores defensas que el comer papas fritas, que el comer pollos fritos y demás. La ausencia no es un problema. Las causas las vamos a diagramar por debajo del problema central, por abajo. Y estas causas principales podrían tener inclusive subcausas. Los efectos los vamos a dibujar por arriba. Y estos efectos directos podrían tener unos efectos por arriba hasta llegar a un fin último, un efecto superior que engloba la sociedad, toda nuestra sociedad en su conjunto. Como en el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Y cuidar mucho el orden. ¿Por qué? Estas causas, conforme el diagrama, representarán las causas principales, directas del problema. Si yo voy bajando, implicarán estas las causas, las subcausas de esta causa. Y si voy bajando, implicarán las subcausas, valga el término, de esta subcausa. Entonces, este orden es muy importante porque refiere a la importancia. Ojo, un árbol de problemas en el marco del marco lógico, en esta estructura del marco lógico, no es un mapa conceptual. En algún momento me presentaban como arañita por todo lado, por aquí las causas, una más arriba que la otra, sin tomar en cuenta que el orden, igual que un organigrama, refiere cuál su cargo, cuál su posición, cuál su importancia. Lo mismo pasa con los efectos. Mientras más arriba estén, refiere como que estamos subiendo de nivel hasta llegar al fin último social. Mucho cuidado con ello. A modo de ejemplo, aquí estoy utilizando una palabra falta, pero tratemos de evitar en lo posible. ¿Cuál es el problema principal? Alta tasa de analfabetismo en el municipio. Analfabetismo. ¿Cuáles las causas identificadas? Un déficit de atención escolar. No estamos enseñando correctamente. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas aulas. Tenemos en un curso dos niveles y aún así no tenemos asignado un profesor para los dos niveles. Estamos flojos en cuanto a la capacitación o la enseñanza a nuestros alumnos. Uso ineficiente de capacidad. Estamos uniendo en un aula dos niveles cuando tenemos otra vacía. Pero ¿por qué no tenemos profesor? Tal vez no estamos previendo todos los recursos necesarios y por eso hay un déficit en la atención escolar. En otras palabras, no estamos enseñando bien. Y por ese motivo puede haber una deserción del estudiante y tener una alta tasa de analfabetismo. Ese por el lado de los niños estudiantes. No les estamos dando la educación necesaria y suficiente. Por el lado superior tenemos a los mayores. Analfabetismo de adultos. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de programas de alfabetización. No, quizá ellos no tienen la culpa por ser analfabetos, no tuvieron esa posibilidad de ingresar a la escuela o no hubo en su población, en su municipio, escuelas en un momento determinado. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado en cuanto a educación? Elaborar programas de alfabetismo de adultos mayores, ¿cierto? Porque es uno de los índices que engloba el índice de desarrollo humano. Entonces, si no hay programas de alfabetización en un municipio, pues tendremos y mantendremos analfabetismo de adultos que aportará a la alta tasa de analfabetismo en el municipio. Podríamos identificar quizás otros factores que inclusive podría ser los ingresos, que podría ser quizá dentro del déficit de atención escolar,
o la poca captación de los estudiantes porque no se alimentan, porque no tienen ingresos, no tienen los materiales. Podríamos tener más causas, pero solo utilizamos las más importantes. Entonces, alta tasa de analfabetismo en el municipio. Por arriba, lo que tenemos que identificar son los efectos. ¿Cuáles son los efectos directos? Los efectos directos vienen a ser, por un lado, la inhabilidad para el empleo remunerado. ¿En qué sentido? Si nosotros consideramos que hay una alta tasa, varias personas analfabetas, y requerimos personal técnico para un determinado trabajo, pero necesitamos ponerlos a trabajar. Uy, no va a haber, vamos a ponerlos a trabajar, pero en cargos bajitos. Lo lógico es eso, ¿no? En cargos bajos, en cargos que no requieran quizá un conocimiento específico. ¿Qué provocará eso? Bajo nivel de ingresos. En lo lógico debería ser por los cargos que nos refieren una capacidad mayor. Su nivel de ingresos será bajo. Y vamos a tener, por tanto, también una limitación del potencial económico productivo local. Hay una inamovilidad para el empleo. No podríamos utilizarlos, contratarlos, perdón, mejor el término, con una capacidad de técnicos para una empresa. Podrían cometer errores. Se me corta, ingresamos inmediatamente, por favor. Entonces tenemos una limitante. Limitante en cuanto a una promoción que podríamos hacer de estas personas analfabetas. Entonces vamos a tener los que estancar ahí. Vamos a tener que tener una inamovilidad. No se van a poder desarrollar. No vamos a tener que mantenerlos porque no tienen esa capacidad. Ah, pero tienen experiencia. Sí, pero no tienen el perfil para cargos mayores. Y al no tener ese perfil, conforme a nuestro manual de funciones, no podríamos hacer más. Podría darse ese caso, un efecto. Por otro lado, el otro efecto, inhabilidad para